Conoces de Cristo, has reconocido a Jesús como Señor. Entonces puedes decir, soy una nueva criatura, soy una nueva creación, ¿sí o no? Sino que ahora vive Cristo en mí. Si alguna respuesta va a surgir, es una respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál va a ser? La respuesta de amor. La iglesia ha sido constantemente nutrida. Las necesidades de la iglesia han sido provistas por el Señor. Qué alegría poder compartir un rato más hoy juntos como iglesia, adorar al Señor, exaltar su nombre, pero también ser alimentados por la palabra suya en este día. Espero y oro al Señor que este sea un tiempo en el que podamos crecer, seguir creciendo en nuestra fe, seguir creciendo en aquel que nos llamó. Creo que cuando nos reunimos como iglesia no podemos perder de vista que precisamente de esto es que se trata. Hoy quiero compartirles un rato más. Hemos venido hablando acerca de la herencia en el nuevo pacto, la herencia del nuevo pacto. Cuando hablamos de esto solo a manera de recordatorio, quiero entonces mencionar que ya hemos hablado de algunos temas, ¿no? Basándonos en esto. Dice la Escritura que una de las cosas que hemos recibido en Cristo es la entrada a un nuevo pacto. Nosotros que como gentiles no teníamos acceso a ese nuevo pacto, a ese nuevo testamento, dice que ahora nosotros somos parte de esto. ¿De qué se trata? Lo que la Biblia nos enseña es que había un pacto anterior, había un pacto antes que este, pero que ha sido quitado para que un nuevo pacto en Cristo pueda entonces ser establecido. La pregunta que surge allí es ¿cómo influye eso sobre nuestra vida? Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿cómo es que esto influye en nosotros? Hemos hablado de un par de cosas ya, un par de temas hasta este momento. Lo primero que hablamos fue que cuando se recibe un nuevo pacto, juntamente con él también se recibe herencia. Es como cuando alguien hace un testamento, entonces también deja aquello que va a ser heredado por otra persona. En este caso, ¿qué es lo que estamos heredando? He estado mencionando algunas cosas. La primera de la que hablamos es que como hijos de Dios hemos heredado la paz de Dios. La paz en el nuevo pacto nos incluye a nosotros. Que decíamos es paz con Dios, pero es paz en nosotros también para también disfrutar de paz con otras personas. De eso hablamos. También hablamos de que la herencia también incluía ese nuevo pacto incluye el reposo de Dios como herencia para nosotros. De eso hablamos la semana pasada, y una de las cosas que afirmábamos y decíamos por la Escritura es que estamos en el último día, estamos en el día de reposo, que es Cristo Jesús, según lo dice la carta a los hebreos. Bien, así que de estas dos cosas hemos hablado. Hoy quiero mencionar algo más, pero antes de esto, quiero que entonces veamos lo siguiente. La iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia de Cristo, fue diseñada para ser nutrida, sostenida y preservada por Cristo. La iglesia fue un diseño de Dios y es nutrida por Cristo. No somos alimentados y nutridos por otras fuentes, sino que recibimos cada una de estas cosas por medio de aquel que nos llamó, por medio de Cristo que ahora habita en nosotros, que es nuestra vida. ¿Por qué afirmo esto? Porque, ¿sabes? Si algo nosotros necesitamos entonces estar convencidos es que nosotros somos nutridos por el Señor. Bien, puedes decirlo así. Si la iglesia es nutrida, también es sostenida y preservada por Cristo, y tú eres la iglesia, puedes decir, yo soy nutrido por Cristo. ¿Puedes decirlo? Soy sostenido por Cristo y preservado por Cristo.
Sabes, la iglesia desde siempre ha sido una iglesia que de una u otra manera ha sido perseguida por algunas personas, han atravesado ciertas circunstancias, pero a través del tiempo, más de 2000 años ya, la iglesia ha sido constantemente nutrida. Las necesidades de la iglesia han sido provistas por el Señor. Por otro lado, ha sido sostenida en el tiempo, pero también, y a pesar de lo que algunas personas quisieron hacer o han querido hacer contra ella, ha perseverado, ha sido preservada por nuestro Señor. ¿Eso hasta cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad en Cristo Jesús. Así que Cristo es nuestra vida por dentro, pero nuestra manera de vivir por fuera. Bien, es decir, Cristo está en nosotros y eso es lo que nos da vida. Pero entonces, si Cristo está en nosotros y nos ha dado vida, lo importante es vivir entonces de acuerdo a esa vida. ¿Por qué esto es importante? Porque la vida cristiana o la vida en Cristo no se trata solo de seguir una serie de reglas, una serie de filosofías, una serie de enseñanzas, sino de vivir reflejando la vida de Cristo. Bien. Ahora, hoy quiero entonces mencionar un tema más en relación a esto de la herencia que hemos recibido, la oración en el nuevo pacto. Vamos a hablar acerca de la oración en el nuevo pacto. Jesús mantenía siempre una relación con su Padre bastante cercana y lo hacía precisamente, entre otras formas, a través de la oración. Dice la Escritura que constantemente Jesús se apartaba para orar, para mantener comunión y relación con su Padre. Y eso nos legó, eso nos dice, nos enseña que es importante que nosotros podamos velar y orar, dice, velar y orar. Eso le dijo a los discípulos ya antes de irse. Constantemente Jesús estaba enseñando la importancia de mantener una relación con Dios a través de la oración, porque creemos que uno de los privilegios de la vida en Cristo es que nos convierte entonces en los discípulos suyos. Es decir, nosotros aprendemos de Él y una de las cosas que Él nos ha enseñado es la importancia entonces de mantener una relación con Dios a través de la oración. Sabes, la oración debe verse desde la perspectiva correcta. Algunas personas piensan que la oración son aquellas frases que usamos en algunos momentos donde tenemos alguna circunstancia, pero va mucho más allá que eso. Es más, algunas personas llegan a creer que la oración es algo que hacemos en un determinado momento, en un determinado lugar, pero nos vamos a dar cuenta que en el nuevo pacto la oración es mucho más que eso, va mucho más allá. Y aunque incluye la oración, el hecho de mantener comunicación con Dios va mucho más allá. Tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con aquello en lo que confiamos, tiene que ver con aquello que se está formando dentro de nosotros, tiene que ver con aquello que Dios ha inspirado en nuestras vidas. Así que orar conscientes de que la oración en el nuevo pacto implica que esta nos ayuda a crecer y a afirmarnos en la voluntad de Dios es importante. ¿Por qué digo que la oración nos ayuda a afirmarnos aún y a conocer la voluntad de Dios? Una de las cosas que hizo Jesús en la oración antes de ir a la cruz fue decir, orando al Padre, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las cosas que nos ayuda entonces la oración es precisamente para conocer la voluntad de Dios y para poder vivir de acuerdo a ella, poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que en oración podemos descubrir la naturaleza, el diseño y el orden de Dios para nuestras vidas. En la oración y a través de la oración, que es relación y comunión con Dios, podemos entonces conocer la naturaleza, el diseño y el orden de Dios para nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Dios nos ha entregado en Cristo una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva vida. Pero es a través de la relación con Él que nosotros llegamos a descubrir cómo es que es esa vida. Es a través de la comunión con Él que nosotros llegamos a entender y aún madurar, a comprender y ser conscientes de esa nueva vida que hemos recibido de parte de Cristo.
¿Por qué? Porque la vida está, pero necesito comprender qué implicaciones tiene esa vida en nosotros. Si estás en Cristo, eres una nueva creación. Amén. ¿Conoces de Cristo? ¿Has reconocido a Jesús como Señor? Entonces puedes decir, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿Sí o no? Ahora, el punto es que una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que sé que soy. Y lo que sé que soy no influye sobre lo que soy, pero me hace comprender lo que realmente soy. ¿Sonó como trabalengua? El hecho de que yo sepa algo de mí, de una capacidad, una cualidad en mí, no es lo que hace que la cualidad esté. Sí, yo puedo ignorar alguna cualidad y eso no significa que no la tenga. Lo que pasa es que no puedo vivir de acuerdo a ella a menos que llegue a conocerla y a comprender que la tengo. Bien, son los descubrimientos que a veces hacemos. Por ejemplo, hay personas que son buenas para algo, pero no es hasta que lo comprenden ni hasta que lo saben que logran sacar provecho de aquello que saben. Muy bien, igual, la vida en Cristo está, y por cierto es vida plena, es vida abundante, no es una vida por parte. Hemos recibido en Cristo, todos los que estamos en Cristo hemos recibido la vida misma de Dios, la vida de Cristo. Bien, pero es a través de la oración, en tiempos de comunión, en tiempos de intimidad con Dios, que nosotros podemos aún llegar a conocer cómo es esa naturaleza que nosotros tenemos. Comprender también el diseño de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha diseñado de cierta manera y Él entonces a través de esa comunión nos enseña, nos muestra cómo es ese diseño para nosotros. Bien, y aún nos enseña cuál es el orden en el que nosotros vivimos, el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces estamos quizá pensando cuál será el propósito de Dios para mi vida, pero cuando nosotros pasamos tiempo con Él, el propósito también es revelado a nuestras vidas y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que Él espera que nosotros hagamos conforme a lo que es su diseño y lo que tiene que ver también con el propósito suyo en nuestras vidas. ¿Ven la importancia que tiene el hecho de orar? Ahora, Jesús oraba constantemente, pero mira la diferencia. No es que oraba para ser hijo. No somos hijos a través de la oración. No somos salvos a través de la oración. Somos salvos y por tal cosa oramos. Somos hijos y por eso oramos. Y ya lo vamos a ver acá en el libro de Lucas capítulo 11. Vamos a mirar entonces por qué es que Jesús nos enseña la importancia que esto tiene. ¿Cuál fue la instrucción entonces que Jesús le dio a sus discípulos? La encontramos allí. Mira lo que dice en relación a la oración. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 4. Dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él les dijo, cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Voy a ir leyendo esta frase progresivamente, poco a poco, ¿verdad? Para ir hablando de algunas de estas cosas. Lo primero que dice es: Padre, santificado sea tu nombre. Estoy leyendo la versión de Lucas, quizás algunos conocen la versión de Mateo, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Pero en la versión de Lucas dice: Padre, santificado sea tu nombre. Mira lo primero que quiero destacar aquí. Ora consciente de la intimidad y la honra. Consciente de la intimidad y la honra con la que Dios te trata. Conscientes de quién tú eres para Él. Bien, porque Él tiene claro quiénes somos para Él. El asunto es que nosotros podamos ir a Él conscientes y con claridad de quién es Él para nosotros. En el nuevo pacto, la oración es el privilegio que Dios nos dispensa al ser sus hijos y sus hijas. Cuando Jesús le dijo: ustedes oren así, Padre, le está diciendo: reconozcan que hay una relación y es un privilegio que ustedes puedan tenerlo. Ahora, luego dice: santificado sea tu nombre. Dios, cuyo nombre es santo, nos trata con intimidad y honra. Piensa en eso. Dios, siendo santo, cuyo nombre es santo, 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 te trata con cercanía y con honra.
Es lo que vemos en Jesús. Ahora, en este caso, podemos notar que en el antiguo pacto, quien se acercaba al santuario, no siendo sacerdote, no sobrevivía. Por eso es la oración, esta manera de llamar a Dios Padre y desarrollar una relación íntima con Él, es el privilegio que nosotros tenemos en el nuevo pacto, porque antes no era así. Mira lo que dice Números capítulo 1, versículos 50 y 51. Más bien dice, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán, dice, el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas, dice, se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. En el antiguo pacto, nosotros no podíamos, o las personas no podían acercarse a Dios como lo podemos hacer nosotros en el nuevo pacto, en este momento, en este tiempo. De hecho, lo que dice es que los que podían ir en favor del pueblo a orar a Dios en favor del pueblo eran los sacerdotes. Bien. Ahora, imagínate, no solamente eso, sino que un Dios santo, 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 no solamente es que nos permite la entrada, sino que ahora también nos llama a sus amigos. Hubo alguien en la Biblia llamado Job, que entendía esto claramente y lo describe de una manera maravillosa. Dice el capítulo 29 de Job, versículo 4, él recuerda, dice, recuerdo cuando Dios habitaba en mi casa, decía él, y cuando desarrollaba con él una íntima amistad, dice Job capítulo 29, repito, capítulo 29, versículo 4. En este caso lo que estamos viendo acá es que hay una diferencia entre el orar según el antiguo pacto y el orar según el nuevo pacto. Dice que una mujer se acercó, o Jesús se acerca a una mujer, la mujer samaritana, en un pozo para pedirle agua. Entonces ellos comienzan una conversación. La mujer le dice, hey, tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Dónde es que necesitamos adorar? ¿Dónde es que debemos adorar a Dios? Dice. Porque nosotros decimos, dice ella, que tiene que ser en un monte y ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén. Entonces, por fin, ¿dónde es que debemos adorar? Jesús le respondió de esta manera y le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, pero viene el tiempo, y el tiempo es ahora, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, la oración y la adoración a Dios ahora no es en un lugar, aquí o allá. No tengo que ir a un lugar para desarrollar la relación o la intimidad con Dios. Eso era antes, así lo hacían antes. La gente hacía grandes caminatas para poder ir a un templo y levantar sus oraciones allí. Recordamos historias como las de Ana, por ejemplo, que iba al templo para orar. ¿Por qué? Porque había una promesa que pesaba sobre aquel lugar, un pacto que Dios había hecho con Salomón y le había dicho, toda persona que venga aquí, yo la voy a escuchar. Es más, dice, desde cualquier lugar donde la persona ore, mirando hacia este lugar, yo le escucharé. Pero eso era antes, pero ahora no. En el nuevo pacto, lo que Jesús nos está diciendo es que ahora tenemos una relación con Dios cercana, una relación íntima con Dios. Y el apóstol Pedro lo explica por qué ahora nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de orar a Dios, de ir a Dios con plena confianza, con plena seguridad, sin la intermediación de nadie. Porque algunas personas llegan a creer que todavía el sacerdocio se lleva como antes. Así que hay un sacerdote que es el que nos dice si nosotros somos perdonados o no somos perdonados, que nos dice si Dios nos ha escuchado o no nos ha escuchado. Pero eso ya no funciona para nosotros, porque nosotros no estamos según el antiguo pacto, según el orden de Aarón y el sacerdocio de Aarón, sino que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, mira lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en una de sus cartas nos enseña esto y nos dice, ahora ustedes que antes no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Y mira lo que dice, ustedes son real sacerdocio.
real sacerdocio. Ahora, real sacerdocio no se trata de un sacerdocio verdadero, que podía verse así, real sacerdocio. No, lo que está diciendo es, ustedes ahora son reyes y sacerdotes. ¿Sabes que ambas cosas no podían ocurrir en el antiguo pacto? Nadie podía ejercer función de rey y función de sacerdote. No se podía. Cuando alguien siendo rey ejercía funciones de sacerdote, corría el riesgo de ser aniquilado por Dios, de morir, o a la inversa. Por eso hombres como a un Saúl perdieron su llamado. Bien, ¿por qué? Porque eso no se podía. Pero entonces el apóstol Pedro nos trae una nueva revelación en relación a lo que es ahora en el nuevo pacto, lo que es ahora en Cristo, y nos dice, ustedes lo que son, si son parte de la iglesia, son reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Que ustedes han sido llamados por Cristo para que puedan gobernar juntamente con Él, reinar juntamente con Él, y tienen derecho también, por ser sacerdote, a entrar a la presencia de Dios en el momento que así lo dispongan. Pero no era antes así. Si en la mañana alguien quiere levantarse para orar a Dios, para compartir con Él, tienes que primeramente darle gracias por el nuevo pacto. Porque antes no podías hacerlo de esa manera. Antes no podía hacerse de esta manera. Si tenías una petición de perdón, por ejemplo, tenías que llevarla al sacerdote a hacer un sacrificio para que tal cosa llegara a ocurrir. Pero en este tiempo, Dios ha dispuesto a desarrollar amistad e intimidad con sus hijos y con sus hijas. Y de esos, tú eres uno o eres una. Amén. Así que al orar, dile, Señor, gracias, porque tú en tu infinita bondad me has permitido entonces disfrutar de este privilegio. No solamente llamarte Padre, sino que tú, siendo santo, has decidido vivir conmigo. Mira algo más. Venga tu reino, dice. Sigue diciendo, venga tu reino. Padre Santo, dice, venga tu reino, venga tu reino. De esto quiero destacar esto. Ora seguro de tu posición en Cristo. Cuando ores, hazlo seguro y convencido de tu posición en Cristo. No es una posición que nosotros nos hemos ganado, es cierto, pero es una posición que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada como hijos e hijas de Dios. Por eso yo siempre digo, la oración no simplemente se trata de mencionar 4 frases porque estoy asustado. No, puede incluirlo. Uno puede orar mientras está asustado por algo, mientras está pasando alguna situación, pero va mucho más allá que eso. Mira lo que Jesús le dice, ustedes orarán así, y una de las frases que usa es, venga tu reino. En el nuevo pacto se te ha dado entrada al reino de los cielos. Se te ha dado acceso al reino eterno de Dios. Así que ora consciente de que en Cristo tienes autoridad en el reino de los cielos. Oramos de esa manera. No oramos como al viento. No oramos como sin convicción. No, oramos seguros. Cuando oramos lo hacemos seguros, convencidos de que somos autoridad y de que hemos recibido autoridad en Cristo Jesús para algunas cosas. Quiero mencionar algunas de ellas. Dice que en un momento dado Jesús estaba hablando con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, en fin. Y él pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces el apóstol Pedro, bueno, para ese momento Simón, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde de esta manera, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bien, y luego entonces dice esto, sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. ¿De quién habla? De la iglesia. Pero mira la siguiente frase. La siguiente frase la encontramos en Mateo 16, 19. Y dice así,
te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto tiene que ver en primer lugar con Pedro, pero por implicación tiene que ver contigo, tiene que ver con la iglesia. Lo que está diciendo es: Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ciertamente, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Al final les dice, pero todavía no le digan a nadie, porque no ha llegado el tiempo. Pero ya este sí es el tiempo de decírselos a todos. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego dice, la iglesia será fundamentada en esa verdad, la verdad de Cristo, y nada va a poder contra ella. Y luego dice, te daré las llaves del reino de los cielos. De allí algunas personas sacan la idea de que en el reino de los cielos va a estar Pedro con las llaves, ¿sí? Dicen, usted entra, usted no, le abre a uno y a otro no. No, eso no tiene nada que ver con eso. Primero, porque si hubiese alguien que da acceso al reino, no sería Pedro. ¿Quién sería? Cristo. Y no es un lugar al que vamos a entrar, es un lugar donde ya estamos, es una posición en la que ya estamos en Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, cuando entendemos esto, sabemos entonces que Dios nos ha dado autoridad para reinar, porque reinamos juntamente con Cristo. Reinamos juntamente con Él. No solamente somos seguidores de Cristo, sino que hemos sido llamados a reinar juntamente con Él. Ahora, el punto es que esto algunas personas lo entienden de una manera quizás muy particular. Piensan, bueno, si yo reino, entonces necesito comprarme una buena camioneta. Pero es que el reino de los cielos ni es comida ni es bebida, no es algo terrenal. Porque si fuera algo terrenal y Dios es un Dios espiritual, ¿cómo es que entonces Él va a reinar sobre las cosas que son terrenales? Jesús dijo, no, eso no es el reino, eso es la añadidura. Eso es la añadidura, esas son las circunstancias. Eso tiene que ver con lo que Dios te da para que puedas cumplir un propósito. Pero el propósito no es ese, el propósito es mucho más allá. Tú no estás reinando solamente para cargar un anillo de oro, para andar en un buen carro o tener. Eso no es señal de absolutamente nada, va mucho más allá. La verdad es que cuando Dios nos invita a reinar, nos está diciendo, nos está invitando a esto que también lo dice el apóstol. Y una de las cosas que dice es que nosotros somos los embajadores de Dios en la tierra. Nosotros somos la embajada de Dios en la tierra. Y somos en lo particular embajadores. En otras palabras, nosotros somos los encargados de parte del reino de los cielos para poder administrar la gracia de Dios sobre la vida de la gente, para poder hablarles a otros de la bendición de Dios. Ahora, seamos conscientes de esto cuando nosotros oramos. Cuando oramos no lo hacemos solo para nosotros, no solo pidiendo cosas para nosotros, porque si la oración es el privilegio de los hijos, solo los hijos pueden entonces ir al Padre para orar. Muy bien, así que si hay alguien que todavía no lo es, ¿quién orará por ellos? Son los hijos. Dios nos ha encomendado aún el ministerio para que podamos, como dice la carta a los hebreos, para que aquellas personas que todavía necesitan entrar al reposo puedan encontrar en Cristo tal reposo. Eso forma parte de nuestro llamado, forma parte de aquello que Dios nos ha entregado. Es una responsabilidad. Fuimos entonces, repito, llamados para también reinar juntamente con Cristo. Ahora, imagínate imagínate un embajador que le pide a su país recursos, pero solo para él. Lo que envían, soporte, todo lo que envían, lo recibe él y se los queda él. ¿Cómo le llamaríamos a ese embajador? ¿Ah? Un corrupto, ¿cierto? Esa es la descripción de un corrupto. Todo lo que llega, él se queda con eso. Bien. Ahora, imagínate si nosotros hacemos oración o usamos la oración solo para pedir para nosotros, ¿cómo nos estamos comportando? Así es, de formas egoístas.
Ahora, en ese caso hay que preguntarse, si Dios nos ha llamado a reinar, si Dios nos ha llamado y nos dice, ustedes son mis embajadores, es para que ustedes puedan mostrar mi gloria, para que ustedes puedan mostrar mi evangelio, para que otros lleguen a comprender y a conocer que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. Y por cierto, en este tiempo, el único lugar donde Dios opera es en la iglesia. Dios no hará con esta humanidad algo desde otro lugar, lo hará solamente desde la iglesia, porque la carta a los Hebreos dice que Dios, que en otro tiempo había hablado por profetas y todo esto, ahora lo hace a través del Hijo. ¿Y sabes quiénes somos en la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que lo que Cristo hará, lo hará a través de la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. Ahora, el punto es que si nosotros estamos llamados a reinar, reinamos no solamente aquí. No reinamos aquí, no es un lugar como este solamente. Reinamos en todo lugar donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos. Allí es que nosotros estamos llamados a reinar juntamente con Cristo. Es decir, donde tú trabajas, tienes que reconocer y recordar siempre que eres un embajador de Dios en ese lugar. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que te llamó. Para mostrar que hay un camino para las personas que todavía no conocen del Señor. Que por cierto, no es un camino a la religión, es una vida nueva, es una vida transformada, es una vida regenerada en Cristo Jesús. Bien, así que en tu casa tú eres la luz. Y una luz no se enciende, dijo Jesús, para colocarla debajo de la mesa, sino para colocarla en un lugar donde pueda alumbrar a todos. Por eso entonces, si nosotros somos los embajadores de Dios, si nosotros hemos sido llamados a gobernar, si nosotros somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios, entonces necesitamos ser conscientes de que donde quiera que nosotros vayamos, necesitamos ser luz en medio de la tiniebla. En tu casa, en tu casa de estudio, colegio, en tu universidad, donde tú vayas, recuerda, estás allí para reinar. Y la oración es un recurso importante. ¿Por qué? Porque cada vez que mires a alguien, mira lo que hacía Jesús. Entrando a Jerusalén, miró a la multitud y tuvo compasión de ella, porque estaban como ovejas sin pastor. Y no podemos olvidar que nosotros somos los embajadores, primero para que como sacerdotes nosotros podamos mostrarle a Dios lo que está sucediendo, orar, que es interceder por las personas, pero también mostrarle al reino lo que está sucediendo, pero también somos reyes para mostrarle a la gente lo que el reino les ofrece, lo que el reino de Dios tiene para sus vidas. Y mostrando compasión, nosotros entonces podamos también mostrar la gloria de Dios sobre la vida de la gente. Amén. Ahora, ¿no nos reuniremos por eso? Claro que sí, nos reunimos y nos reunimos con un propósito. Nos reunimos porque la Biblia dice que los santos necesitan ser edificados. Bien, a través de los dones nos edificamos cuando nos reunimos. Pero mira esto, hace 1700 años alguien ideó y planeó que la iglesia tenía que ser encerrada. Y desde ese tiempo llegamos a pensar que es en un lugar específico donde nosotros tenemos que ir para hacer las cosas que Dios nos pide. Pero no es así, no es así. Llegamos a pensar y se nos llegó a decir o a enseñar que por ejemplo, que la manera de hacer adoración es a través de culto. Y los cultos se hacían en un lugar. Pero ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Ni en este monte, ni en Jerusalén. Porque ahora es diferente. Ahora es diferente. Pero nos dijeron, vamos a encerrarlos en un lugar para que ellos ejerzan su sacerdocio en medio del culto. Pero no era el plan. ¿Sabes cuál era el plan? Es que nosotros ejerciéramos nuestro sacerdocio en medio de la cultura, no del culto. Porque quienes necesitan del Señor están afuera también. ¿Bien? Y es allí donde nosotros necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Bien. Pero claro, nos hicieron pensar que
Si eres cristiano, la religión te lleva una vez a la semana a un lugar para adorar. Pero es que no venimos a un lugar para adorar. Ni siquiera estamos detrás de Dios o siguiendo. Mire la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en algo tan maravilloso como esto. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, llegó un momento donde Dios dijo: ya no quiero saber más nada de este pueblo. Este pueblo es duro de servir. Este pueblo es terco. Constantemente este pueblo se está quejando. Así que los voy a meter a la tierra, pero yo no voy, le dijo a Moisés. Yo no voy con ellos, yo no voy con ustedes. Y Moisés le dice: no, Señor, si tú no vas, entonces yo no voy a llevar a este pueblo si tú no vas conmigo. Entonces Dios le dijo: ok, hagamos un trato. Yo voy a ir delante y ustedes detrás. ¿Dónde iba Dios? Delante. Y el pueblo le seguía. Bien. Cuando Moisés muere, viene Josué. Y mira que cambia. Porque entonces Dios le dice a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, que no temas ni desmayes, porque yo tu Dios estaré e iré contigo donde quiera que tú vayas. Ahora, ¿dónde va Dios? Va detrás. José delante, Dios detrás. ¿Dónde iba Josué? Ahora, ¿qué pasa en el nuevo pacto? Jesús dijo: ya no estaré solamente con ustedes, sino que ahora estaré en ustedes. Ya Dios ni va adelante ni va detrás, está en ti. Y eso es en el nuevo pacto de Dios. Es el nuevo compromiso que Dios ha hecho. Amén. Así que no andamos persiguiendo algo, estamos caminando convencidos y seguros de nuestra posición en Cristo Jesús. Qué interesante que nosotros podamos incluso imitar a nuestro Dios, imitar a nuestro Padre en algo bien particular. Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende el poder de su palabra. Pero si Cristo está en nosotros, nosotros también podemos llamar las cosas que no son como si fueran. Aquello de la llave de lo que Jesús hablaba a Pedro, ¿verdad? Aquello de lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Sé consciente de eso cuando tengas tiempos de oración, cuando tengas esos momentos de intimidad con el Señor. Entiende siempre a qué Dios te ha llamado. Amén. Danos cada día nuestro pan cotidiano, sigue Jesús. Así que eso es lo que quiero destacar. Ora confiado en la provisión del Padre. Ora confiado en la provisión del Padre. En el nuevo pacto, la provisión es solo la añadidura, porque vivimos bajo la promesa de provisión. Ustedes me han oído decir esto, que nosotros en Cristo no vivimos por profecía, vivimos por promesa. Bien, vivimos por promesa. No vivimos esperando que algo suceda, sino confiado en que la promesa ya ha sido cumplida en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Por eso entonces, mira, la provisión de la que Jesús nos habla, el pan cotidiano, la cotidianidad está cubierta. ¿Está cubierta por qué? Porque si tú eres un embajador del reino de los cielos y lo que haces es importante mientras estás acá, ¿sabes quién paga la factura? El apóstol Pablo dice: ¿quién que milita, quién que está en el ejército va a la guerra pagando sus propios gastos? Dice: no, eso no ocurre. Porque aquel que lo envía es el que cubre sus gastos. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha enviado, si Dios te ha hecho parte de su ejército, parte de su equipo, parte de sus embajadores en este lugar, confía, porque Jesús dice que lo primero que hay que buscar es el reino de Dios y su justicia. Si tú eres parte de Él, confía en que la provisión de Dios vendrá, porque está segura en Cristo Jesús. Porque si Dios fue capaz de entregar aún a su propio Hijo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las demás cosas? Si fue capaz de darte a su Espíritu Santo, el cual habita en ti si estás en Cristo, ¿cómo no te dará de comer? ¿Cómo no te dará lo que requieras? Ahora, la verdad es que en ese particular, algunos momentos y en algunos casos, vamos a vivir tiempos
que pueden ser complicados, desde luego que sí, porque si nosotros estamos en una guerra, si nosotros, como ejemplo, ¿verdad? Si alguien está en una guerra y está allí para preservar algo, para mantener algo, conquistar algo, pues quizás no todos los momentos van a ser fáciles. Esa es la realidad, esa es la verdad. Quizá en algunos días, quizá algo sea más escaso que en otros. Eso es así. Sin embargo, la confianza al orar es esta. La confianza es la seguridad que nos lleva entonces a actuar sabiendo que Dios es nuestro proveedor, que Dios es quien suple todas nuestras necesidades conforme a su reino, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, el asunto es que si yo busco primeramente el reino, si yo estoy en el reino, ahora yo te pregunto, si tú estás en Cristo Jesús, sientes, sabes, estás convencido que eres parte del reino de los cielos, que eres parte del reino de Dios. Pregúntele al que está a su lado, dígale, hey, ¿estás seguro de que eres parte del reino de los cielos? ¿Ah? Espero que la respuesta sea sí. Sí. Ahora, si estás seguro, entonces también puede decirle, confía, tu provisión está segura también. Tu provisión está segura. El pan de cada día, el pan cotidiano, las necesidades cotidianas serán suplidas en Dios, cubiertas por Él. Amén. Sigue diciendo, ahora el versículo 4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Aquí quiero animarte a esto. Vive la gracia del perdón. Cuando ores, vive la gracia del perdón. Perdonados para perdonar. Es una frase que debe estar en nuestra mente. Perdonados para perdonar. ¿Sabes? En el antiguo pacto se establece lo que se llamaba el ojo por ojo. ¿Sí? Que era la ley del talión. ¿Sí? Eso lo que implica en la ley es que se recibe aquello que se ha dado. Bien, que es lo que es justicia. Bien. Así que si alguien mataba a otro, él debía morir. Si alguien golpeaba a otro, él tenía que ser. Mira cómo lo dice Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Pero en el caso de muerte, está hablando de una mujer embarazada, si es golpeada por alguien, dice, pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, ¿qué pasa en el nuevo pacto? En el nuevo pacto opera la gracia. Y mira entonces cuál es el llamado de Jesús. Jesús entonces, Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, haciendo referencia a esto que acabamos de leer, mira lo que dice. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Está citando Éxodo. Bien. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Ve la diferencia? Esto es vivir en la gracia del nuevo pacto. Porque hemos sido perdonados y en la medida en que, o de la forma en la que nosotros hemos sido perdonados, nosotros podemos perdonar a alguien más. Ahora, la verdad es que esto no es sencillo. ¿Cómo es que nosotros podemos lograr esto? Y es que en el nuevo pacto, el amor al prójimo es la base del perdón. Es el amor, la base del perdón. Ahora, aquí yo quiero detenerme un poco para que nos preguntemos, ¿será que hay alguien a quien nosotros todavía no hemos perdonado? Y yo sé que esto no es sencillo.
Yo sé que no es fácil, pero es que si no perdonamos a los que nos ofenden, imagínense la siguiente parte de la que Jesús nos habla allí mismo, pero ahora los versículos 43 y siguiente. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Aquí no es que somos hijos por hacer esto, sino que está diciendo es, muéstrense como los hijos del Padre que son, ¿sí? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. El apóstol Juan aclara un poco este punto y lo que dice es, necesitamos ser perfeccionados en el amor. Amar como Dios ama, perfeccionando, madurando. Ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, quiero dar un ejemplo en esto. Imagina que alguien te ofende. ¿Qué provoca? Provoca vivir en el antiguo pacto, ¿verdad? Pero cuando yo soy consciente y coherente de lo que soy, quiero recordarte entonces esto. Si lo que soy lo soy en Cristo, he recibido una nueva naturaleza, ¿cierto? Y si he recibido una nueva naturaleza, ¿qué pasó con mi vieja naturaleza? Está muerta. Así que ¿a quién ofendieron? Al muerto. Ahora, imagina que está frente a alguien que ha muerto. Y tú le dices, tú sí eres desgraciado. ¿Qué cree que va a hacer él? Nada, está muerto. Y como ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, si alguna respuesta va a surgir, es una respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál va a ser? La respuesta de amor. Porque Él nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Ve la diferencia entre un pacto y el otro? Ve que no es que hacemos las cosas solo para cumplir una ley, sino para cumplir una ley superior, que es amar a la gente, amar al prójimo. El perdón se basa en el amor de Dios hacia las personas. Yo vuelvo a preguntarte, ¿habrá alguien que te ha hecho algún mal y que te ha costado perdonar? Dios no desea que sigamos cargando con eso en nuestro corazón. Dios no desea que sigamos cargando con estas cosas dentro de nuestras vidas, sino que lo que Él desea es que nosotros podamos, de la manera que hemos sido perdonados, y seguimos siendo perdonados. Porque alguien puede preguntarse, ok, fui perdonado en Dios de mi pecado, pero ¿qué de las cosas que hago cotidianamente? ¿Dios te sigue perdonando? Jesús estaba un día comiendo con sus discípulos y les dice, voy a lavar sus pies. Busca agua, que era costumbre, pero de los siervos. Busca agua, busca una toalla y va a lavar los pies de los discípulos. Cuando va a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Yo te los debería lavar a ti, pero no tú a mí. Él entendía, este es Cristo, este es Hijo de Dios. ¿Cómo me va a lavar los pies a mí? Pero Jesús le dijo, si tú no te dejas lavar los pies por mí, tú no tienes lugar conmigo. Entonces Pedro se fue al otro extremo y dijo, entonces Señor, báñame completo. Pero miren la frase que dijo Jesús, que es reveladora para nosotros. Dijo, el que está limpio solo necesita que se le laven los pies. Tú estás limpio, querido. Solo necesitas que en tu diario andar, cuando las cosas no van bien, se te laven los pies. ¿Y sabes quién los lavará? El único que puede, Cristo. Y si fallamos, Él vuelve a traer pureza a nuestra vida, limpiando
nuestro diario andar. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacer lo mismo con otras personas. Si Cristo está en ti y si Cristo está en mí, entonces es lo que nosotros estamos llamados también a hacer. Quiero ir a lo último. Y no nos metas en tentación. Actúa seguro de tu protección. Actúa seguro y convencido de tu protección. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en el favor y la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo nos dice cómo ocurre esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué pasa cuando somos tentados? Y lo seremos. Pero mira lo que dice. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Somos tentados en qué? En nuestra humanidad. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En ese caso, la verdad es que podemos entonces, al orar, estar confiados en la fidelidad de Dios. Confiamos no en no ser tentados, confiamos en que Dios es fiel. ¿Vemos la diferencia? Bien, ahora, ¿por quién vamos a ser tentados? Por nuestro adversario. El propio Jesús fue tentado por Satanás, fue tentado por el diablo. Y nosotros también lo seremos. Nosotros vamos a ser tentados alguna vez, pero dice Santiago, pero el que es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero entonces el apóstol Pablo lo que sí dice es, pero lo que sí hace es que muestra fidelidad en esto, en que no te permitirá ser probado o tentado más allá de la capacidad que tienes para resistir, y te dará juntamente con la tentación la salida. Ahora, cuando el adversario viene para tentarte, y mira, nos tienta en las debilidades, no siempre nos va a tentar en áreas que son pecaminosas, no, nos puede tentar en nuestra humanidad. A veces vendrá para tentarnos en áreas donde nos haga sentir miedo. A veces nos tentará en áreas donde nos haga sentir inseguros, donde pareciera que no vamos a poder alcanzar X o Y cosa, donde no vamos a poder lograr alguna cosa en nuestra vida, en nuestro propósito. Nos hará incluso dudar de la capacidad que tenemos en Cristo para poder ser un reflejo de su vida. Nos tentará en eso. Y eso no es nuevo, pero lo que dice la Escritura es que nosotros podemos resistir al diablo y él huirá. Él huirá. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, la promesa consistía en dos cosas. Le dice, te daré una simiente y te daré una tierra. ¿Sí? Porque simiente sin tierra no nace, no germina. Y tierra sin simiente no genera nada. Así que tenía que haber simiente y tierra. Y eso era una sombra. Bien, cuando Dios habla con él, al principio Sara duda de la simiente. Pero luego que ellos se convencen de la simiente, Abraham duda de la tierra. ¿Cómo es que esto ocurrirá? Y Dios tuvo que hacer un pacto con él para que lo viera, porque dudaba de la tierra. En el pueblo de Israel, cuando Dios le da la promesa, le dice, te daré una simiente, que es el pueblo, y te daré una tierra. ¿Y de qué dudaron? De la tierra. Recuerda que cuando iban a entrar, ya ellos se reconocían como pueblo. Lo que dudaron era si podían entrar a la tierra. ¿Sí? Así que simiente sin tierra.
Pero este era un ejemplo, una sombra, un tipo. Porque ¿sabes qué? La simiente que Dios prometió a través de Abraham, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿es quién? Cristo. ¿Y sabes quién es la tierra? Nosotros. Porque lo dijo Jesús y porque en Génesis así quedó establecido. Nosotros no somos la tierra y Él es la semilla. La palabra que será sembrada, dijo Jesús. Bien, así que cuando el adversario viene, quizás no te hace dudar de la simiente, porque Él sabe quién es Cristo. Y Él sabe quién es Cristo en ti. Pero ¿sabes de qué te hará dudar muchas veces? De la tierra. Te hará dudar de ti. Bien, ¿por qué? Porque toda simiente necesita una tierra. Él viene a tentarte en tus debilidades humanas, porque Cristo vino a habitar en ti. Él va a hacerte dudar en esas áreas. Y en el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham algo interesante. Le dice a Abraham: sal de tu tierra, de entre tus parientes, de entre tu familia, dice, deja tu casa, la casa de tus padres, y ve a una tierra que yo te mostraré. Le estaba diciendo: tienes que dejar de verte y de vivir como lo que eras antes, para que entres en lo que eres ahora. Ahora míralo a la luz de lo de nosotros. Si nosotros seguimos viviendo a la luz de lo que éramos antes, de lo que nuestros padres eran, de lo que era la familia anteriormente, ¿sabes qué vamos a comenzar a hacer? A dudar de quiénes somos. Pero si nosotros en Cristo salimos de ese lugar para entrar a la tierra que Él nos muestra, para entrar a la naturaleza que Él nos ha entregado, comenzamos a pensar de una manera diferente. Bien, ¿sabes qué comienza a ocurrir? Que cada parte de esa tierra la comenzamos a ver como la bendición, porque es una tierra que fluye leche y miel. Ahora yo te vuelvo a preguntar: ¿quién es la tierra? ¿De dónde es que fluye la leche y la miel en este tiempo? Por eso decimos: tú eres la bendición. Dios te ha bendecido, porque ahora su vida está en ti. Aquella tierra en Israel no era bendecida por ser tierra, era por el pueblo que iba a estar ahí. La tierra que Dios le dio a Abraham no iba a ser bendecida por ser tierra. Tierra hay en todos lados, hasta en el Sahara. No es tierra por ser tierra, es por la simiente que estaba allí. La bendición tuya es por la simiente que está en ti. Ahora, ¿qué quiero que seas consciente? Que seamos conscientes que eso es orar. Que eso es orar. Es estar convencido de quiénes somos en Cristo. Y que al hacerlo, recuerda lo que decía al principio, nosotros vivimos la vida de Cristo. Vive en nosotros para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando podemos orar verbalmente, cuando internamente estamos convencidos de quiénes somos en Él, seguros de lo que estamos y de lo que somos en Él. Amén. Yo quiero entonces tomar un momento para que oremos este día. Para cerrar, quiero terminar con quienes hoy han estado con nosotros a través de la iglesia en línea. ¿Sabes qué privilegio poder estar este día allí juntos? Espero que los días que vienen, las semanas que vienen, puedas meditar en esto y que al orar puedas estar convencido de quién es Dios en tu vida. Es más, si hay alguien que nos ha visitado hoy por primera vez, quiero invitarte para que hagas de Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Qué alegría y qué privilegio que el Señor nos haya regalado este tiempo juntos. Ha sido un tiempo de mucha bendición. No sé si están de acuerdo conmigo. Por cierto, si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, nos encantará saber.
Te pedimos por favor que te puedas comunicar con nosotros a través del número telefónico que te suministramos en pantalla para celebrar junto a ti y acompañarte en esta nueva vida que de Cristo has recibido. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad a través de vuestra iglesia en línea o a través de nuestro canal de Te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que podamos seguir en contacto. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios te bendiga mucho, que tengas una extraordinaria semana. Si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, lo hacemos para honrar a Dios y en gratitud seguir extendiendo para que aún otras personas lleguen a conocer también del favor de Dios sobre sus vidas a través de la iglesia.